a ir a Génesis primero. Mateo lo dejamos de segundo. Amén. Vamos a ir buscando, gloria al Señor, en Génesis capítulo 3 y verso 4. Gloria al Señor. Cuando usted lo tenga, me confirma con un amén. Gloria al Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Así que vamos a leer la poderosa palabra del Señor, honrando a nuestro Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Dice a su letra: entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Bendito sea el nombre del Señor. Y vino la mujer que el árbol, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó del fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Gloria a Dios. Puede sentarse dando un gloria a Dios, un aleluya. Amén. Vamos a estar predicando bajo el tema: ¿con quién estás hablando o a quién estás escuchando? ¿A quién estás escuchando? Ese es el tema. Gloria al Señor. ¿A quién estás escuchando? Vemos en este pasaje de la Escritura los primeros seres humanos sobre la tierra. Eva, hablando con la serpiente. En otras ocasiones hemos hablado y tocado acerca de Eva hablando con una serpiente. Y yo quiero que ponga usted atención, porque lo que ella escuchó fue lo que cambió totalmente su pensamiento. Quiero que ponga atención, gloria al Señor, y que vea lo que sucedió y que lo que puede estar sucediendo en alguno de nosotros o en alguno de ustedes al no discernir a quién está usted escuchando. Hay muchas voces que usted puede escuchar. Está la voz de la radio, la voz de la televisión, la voz de su esposo, la voz de su familia, la voz del vecino, la voz del amigo, la voz del mundo, ¿verdad? Está también, usted puede escuchar la voz del diablo, también la voz de los demonios, la voz de los espíritus inmundos, como también puede escuchar la voz de Dios, la voz del Espíritu. Gloria al Señor. Pero ¿a quién está usted escuchando? Que hay que tener cuidado a quién se le escucha hoy en día. Bendito sea el nombre del Señor. Vea que Eva escuchó hablar a una serpiente. Y cuando la escuchó, cambió totalmente la posición que ella tenía por estar escuchando a una serpiente. Cuidado a quien escucha. ¿Qué voz es la que está escuchando usted? ¿La voz de Dios? ¿La voz del hombre? ¿La voz del diablo? ¿La voz de los demonios? ¿A quién está usted escuchando? Que a veces cambia de parecer. Hay gente que cambia de parecer de la noche a la mañana porque está escuchando otra voz. Aleluya. Y hay que discernir. Oiga, hay que discernir la voz que usted está escuchando. Bendito sea el nombre de Jesús. Estás escuchando tal vez
Alguna persona que está influenciando en tu vida y cambia tu camino, cambia tu semblante, cambia tu dirección. Porque hay gente que escucha a otra persona. Hay gente que pide consejo, pero busca en una mala persona. Busca en alguien que no conoce a Dios. Es muy importante tener el discernimiento de quién usted está escuchando. Hay gente, conozco gente que de momento está contenta, que de momento está alegre, que de momento tiene gozo, pero en un par de horas se le fue el gozo a los zapatos. En un par de horas se le cayó el semblante, está triste porque escuchó a otra persona hablar lo negativo. Hay gente, usted sabía que hay gente que quisiera venir a la iglesia, pero se apoya en alguien más y le dice: me dieron ganas de ir a la iglesia, me dieron ganas de ir a escuchar la palabra, tengo ansiedad de estar en la iglesia, necesito congregarme. Pero le llama a alguien que no quiere congregarse, le llama a alguien que no quiere ir a la iglesia, le llama a alguien que está apartado, que está deleitándose en el mundo. Entonces, cuando escucha esa voz, ya no viene a la iglesia. Tenga cuidado a quien escucha. Hay que tener discernimiento de oído. ¿Quién es el que le está hablando? Y muchos han perdido ese discernimiento espiritual, porque hay gente que viene sobre uno a depositar toda la basura que ellos tienen encima, y todo eso negativo que le meten a uno, lo hace a uno bajar la moral, bajar el semblante, ponerse triste. Hay muchos hasta lloran. Aleluya. ¿Por qué? ¿Qué es lo que usted está escuchando? Cuando usted oiga algo que no le edifica, cuando usted oiga a una persona que no le está edificando, que lo que está haciendo es apartarla del camino del Señor, la está desviando. Oiga, hay que apartarse, hay que cerrarle el oído a esa gente, hermano, porque usted no necesita cosas negativas, usted no necesita estar escuchando a alguien que está deprimido, a alguien que solamente está llorando, que solamente se está quejando. Oiga, usted tiene que escuchar la voz de Dios, lo que Dios dice en su palabra. Bendito sea el nombre del Señor, porque muchos pueden estar escuchando incluso hasta demonios. Usted sabe que hay gente que habla con demonios. Hubo una persona que hace mucho rato atrás que dice que ella hablaba con esta persona. Le dice persona, pero son demonios, que los miraba en la noche, que hablaban con ella. ¿Y qué era lo que le inyectaban? ¿Qué era lo que hablaba? Hay gente, hermano, que habla con demonios y no se da cuenta. Hay gente que está espiritualmente mal y se pone a ver qué hacía Eva hablando con una serpiente. ¿Qué fue lo que oyó Eva de una serpiente? ¿Qué fue lo que oyó de ella? ¿Qué fue lo que le dijo? Es que ¿qué te puede edificar? ¿En qué te puede edificar alguien que te habla negativamente para que dejes de buscar a Dios? Porque hay gente que le dice: mire, yo el sábado voy a ir a la iglesia, o el domingo tengo planes de ir a la iglesia. Pero hay gente que le dice: no, hombre, véngase al parque, mejor aquí vamos a estar mejor, aquí vamos a hacer algo bueno, aquí va a haber fiesta, aquí va a haber cerveza, aquí va a haber, mire, hermano, picnic, aquí va a haber carne, aquí va a haber de todo. Y se van para el parque y perdieron la bendición de la iglesia. Entonces hay gente que quiere apartar a muchos del evangelio. ¿A quién está usted escuchando? Hay gente que está escuchando la palabra. Mire, hermano, hay gente que escucha la verdad. Le gusta escuchar la palabra. Un día les gusta gritar que somos sana doctrina. Les gusta la palabra fuerte. Les gusta que le hable el Señor. Pero también por el otro lado están oyendo a liberales, oyendo a gente, hermano, que los aparta, que les soba el pecado.
Hay gente que por rato le gusta escuchar la verdad de Dios, pero allá afuera están clavados en el YouTube, escuchando a Yesenia Ten, escuchando a Brian Caro, escuchando a Giovanni Rodríguez, escuchando a Miguel Sánchez, escuchando a predicadores liberales. Y son gente que les gusta sobar el pecado. Gente que no hablan para que la gente se enderece, para que la gente camine en rectitud delante de Dios. ¿A quién estás escuchando? Usted sabía que hay gente ahora que por escuchar un mal consejo de alguien, su vida se le arruinó. Porque hay gente que se acerca a personas para pedirles consejo, y esa persona desvían. Más bien, en vez de darles un buen consejo, Dios reprenda al diablo, hermano. Terminan en un fracaso total por malas decisiones, por malos consejos, por malas decisiones. Es terrible lo que estamos viendo hoy, porque hoy en día, hermano, hay tantas voces que usted puede escuchar. Hay tantas voces que usted escucha. El detalle es a quién está usted escuchando. Hay gente que se junta con uno en el trabajo, hay gente que es mal hablada y que uno lo escucha. ¿Qué hace uno escuchando a esa gente? ¿Para qué ponerle atención a esa gente? ¿Me entiende? Bendito sea el nombre del Señor. Porque hay de tanto de qué hablar de este tema. Porque muchas personas escuchan algo negativo, algo que marca dentro de ti, algo espiritual. Porque también hay pastores, oiga, que lo que enseñan o lo que están dándole al pueblo es comida chatarra. ¿A quién está usted escuchando? ¿Qué clase de predicadores está usted escuchando? Porque hay gente que aparta al pueblo de Dios. Y este es el detalle. Que Eva, al escuchar la voz de una culebra hablando, ¿se imagina usted hablar con una culebra? ¿Y qué fue lo que hizo esa culebra? Apartarla del propósito que Dios le había dado. Apartarla de la obediencia y de la ordenanza que Dios había dejado. ¿Qué fue lo que hizo la culebra? ¿Por qué le puso Eva el oído a una culebra? Tenga cuidado de prestarle el oído a una culebra. Una culebra mentirosa, cizañosa, astuta para engañar, para mentir. La culebra es astuta, miente toda su vida, ha mentido. La culebra engaña. Y lo peor, que engaña hasta a sus propios seres queridos. Porque es culebra, porque es serpiente. ¿Por qué tengo que prestarle el oído a alguien que yo ya sé que miente? Pero hay gente que sabe, pero como que duda, y entre sí, ¿será cierto? ¿Será no? ¿Será que sí? ¿Será que no? Y muchas veces los agarras en la mentira y todavía le sigues creyendo. Eso es lo más terrible. ¿A quién estás escuchando? Por eso se llama el tema, ¿a quién estás escuchando? Porque hay gente que miente, lo has agarrado a la mentira y te sigue mintiendo y le sigues creyendo. ¿Cómo es posible que usted le siga creyendo a alguien que te ha mentido, a alguien que te ha engañado y que te sigue mintiendo? ¿Por qué tengo que escuchar yo a una culebra? ¿A quién está usted escuchando? ¿Está escuchando a un lobo? ¿A un lobo rapaz? ¿Está escuchando a un coyote? ¿A quién está escuchando? ¿A un cabro? ¿A quién está escuchando? Terrible escuchar a una persona que miente y que miente, pide perdón y después sigue mintiendo y después sigue mintiendo y no para de mentir. Porque el mentiroso, ¿con qué se defiende? Con otra mentira.
Es triste decirlo, pero es la verdad. El mentiroso tiene que defenderse con más mentiras. Porque el mentiroso nunca va a reconocer a quién está escuchando usted. A un mentiroso, a un engañador, al padre de mentira, a un lobo rapaz. ¿A quién está escuchando? ¿Está escuchando al diablo o está escuchando a Dios? ¿Está escuchando la voz de Dios o la voz del diablo? Aleluya. ¿A quién estamos escuchando? Es que hay que tener discernimiento a quién vamos a escuchar. El problema de la iglesia hoy en día, que no tiene discernimiento espiritual para cuando sabe que alguien está mintiendo y está apartando al pueblo de la verdad. La iglesia tiene que tener discernimiento espiritual. No todos los predicadores enseñan la verdad. No todos están enseñando la verdad. Estamos en tiempos finales donde la palabra dice que muchos iban a apostatar de la fe, que muchos iban a escuchar doctrina de demonios, trayendo engaño, trayendo mentira. Y para que el pueblo peque, y para que el pueblo se aparte de Dios, deje de estar escuchando al diablo, deje de estar escuchando a los demonios, escuche la voz de Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Todo lo negativo es del diablo. Todo lo que alguien te traiga para desviarte de la palabra, para desviarte del camino, para desviarte de la rectitud, para desviarte de la santidad de Dios, todo el que traiga otro evangelio, aleluya, dice la palabra, el tal sea anatema. Deje de estar escuchando a personas que lo apartan de la santidad. Es más, hay gente que no predica la santidad porque no le conviene, porque no hay santidad en ellos. Por eso siempre el mensaje de esta gente siempre va a ser un mensaje para sobarle la espalda. Siempre va a ser un mensaje para tenerlo acomodado. Un mensaje donde no cambia, donde no pasa de la rutina. No, necesitamos escuchar la palabra. Necesitamos escuchar la verdad. Bendito sea el nombre del Señor. Yo creo que todos hemos tenido algunas experiencias espirituales. La mayoría. ¿Cuántos han escuchado la voz del Espíritu Santo? Y si usted ha escuchado la voz audible de Dios, usted es un privilegiado. Yo nunca he escuchado la voz de Dios audible, pero sí la voz del Espíritu Santo interna que te habla para que te santifiques, para que busques a Dios, para que te levantes a orar, para que te guardes para Dios. Aleluya. A esa voz hay que prestarle oído. A esa voz hay que prestarle, aleluya, el oído para seguir escuchando lo que hay que hacer para agradar a Dios. Pero tenga cuidado a quien está escuchando en estos últimos días, que están apartando al pueblo de Dios de la verdad. A muchos los están apartando. Hay mucho predicador. Abundan los predicadores hoy en día. Abundan. Pero lo peor es que la mayoría lo que está trayendo es basura. La mayoría lo que está haciendo es acomodar al pueblo al pecado. No hay reprensión de pecado, no hay santidad, no convocan al pueblo a la santidad. No, todo es prosperidad, todo es siembra, pacta para que reciba. Oiga, todo eso es lo que se está dando hoy en día. Y son multitudes, porque son engañadores, son doctrinas de demonios que están desviando al pueblo por el dinero. Y mire a quién está escuchando. ¿Está escuchando usted la voz de Dios o está escuchando la voz del hombre? ¿A quién está usted escuchando? Aleluya. Hay que tener discernimiento, iglesia, despierta. Alabado sea Dios, hermano. Qué tremendo lo que estamos viviendo. Por eso que aquí en Mateo
capítulo 13 y verso 25. Vamos a leer desde el verso 24 para que entendamos lo que está pasando en este último tiempo. La letra está pintada de color rojo en mi Biblia, diciendo que la voz de Dios, la voz de Jesús, impregnada en esta lectura, dice, le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos se asemeja semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormía los hombres, mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo. ¿Vino quién? Su enemigo. ¿Cuándo vino? Cuando estaba dormido. Esto es lo terrible que está pasando hoy en día. La gente se está quedando dormida. Lo que fluye en la palabra de muchos predicadores no es la santidad, es la prosperidad. La prosperidad económica, la prosperidad, el evangelio de la prosperidad, que ha venido a dañar a mucha gente. Seminario para hacerte rico, oír a predicadores, apóstoles, profetas, y discúlpeme si ya le aburrí con ese mensaje, pero quiere decirle: a mí no me aburre la palabra, porque tengo que estar al tanto de cómo se mueve esa culebra para que no venga a devorar el rebaño. Predicadores dando seminario para que usted sea un buen empresario. Seminarios de economía, de predicadores que enseñan a poder ahorrar y a ser próspero, a tener sus ahorros. Predicadores que están pervirtiendo el evangelio. Hoy en día, ¿a quién está usted escuchando hoy en día? ¿Está escuchando usted a un predicador que le diga que se guarde para Dios, que se levante la madrugada a orar, que vista para Cristo, que se guarde su vida espiritual, porque Cristo viene, porque Cristo viene? Pero la gente hoy le está gustando más, porque el oír esa clase de mensaje que no golpea la carne, no golpea la carne, la gente le está gustando más ese mensaje, aleluya, donde no se golpea la carne, donde no hay arrepentimiento, donde no hay conversión, donde no hay frutos dignos de arrepentimiento. La gente va detrás de todos ellos, detrás de la prosperidad, detrás del dinero, detrás de aquellos que le alimentan el pecado, de aquellos que no lo reprenden. Ahí va detrás. ¿A quién estás escuchando? Hay gente, ¿sabía usted?, que le ha prestado el oído a esa culebra, le ha prestado el oído a esa serpiente. Cuando le dice: no vayas hoy, quédate en casa, aquí vas a estar mejor, te duele la cabeza, mira, trabajaste mucho, ¿para qué te vas a ir a desgastar allá? Tenés que madrugar mañana, hay que ir al trabajo mañana y estás cansado, estás debilitado. ¿A quién estás escuchando? Llega el enemigo y usa a una persona y se mete el diablo dentro de ella, o se mete una culebra dentro de ella, o es un lobo rapaz. ¿Y qué? ¿Te volviste aleluya? ¿Y qué? Y ahora me contaron que está siguiendo a la iglesia. Y usted se queda pensando: sí, pero no vayas todos los días, eso aburre.
Mejor siéntate en la sala, descansa, prende la película. Hoy se quedó la segunda parte de Las tontas no van al cielo. Puedes comer tranquila. Acuérdate que allá salen tarde y mañana hay que trabajar. ¿A quién estás escuchando? Esa es la voz del diablo. Porque cuando oímos la voz del Espíritu que nos está diciendo: hoy es día de culto, hoy es día de ir a adorar al Señor, yo tengo que levantarme, es para allá que voy. Y hay gente, hermano, que hasta la misma familia la usa. Ay, ustedes se volvieron religiosos. Este es muy severo. Este es rajatabla. Ustedes son muy legalistas. Ustedes, la verdad que no es necesario ir a la iglesia todos los días. Con que vaya usted una vez al domingo, una vez a la semana, suficiente, le dice la culebra. La culebra dice así: suficiente que vayas solamente el domingo. Oiga, ¿cuántas veces le da de comer usted al cuerpo? Solo le da comer el domingo. No, usted le da de comer al cuerpo el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado, el domingo. Así mismo tiene que ser la vida espiritual, que hay que estar conectado con el Dios del cielo. Cuídese de quién está usted escuchando, porque hay gente que están los domingueros, están los turistas y están los que vienen una vez al año. ¿Cómo te vas a llenar de Dios? ¿Cómo quieres que Dios pelee tu batalla, tu guerra? Esta guerra es constante. ¿Acaso que el diablo solamente pelea una vez y se va? No, el diablo te va a hacer la guerra todos los días. El diablo te va a hacer la guerra todos los días. Por eso hay que estar conectado. Cuando llegue un emisario del diablo a decirte: deja de estar yendo a la iglesia, ve solamente los domingos, dígale: que el Señor te reprenda, diablo. Terrible, hermano. Terrible lo que está pasando. ¿Cuándo sembró cizaña el diablo? Cuando estaban dormidos. ¿Hora para dormir? ¿Sí? 2 minutos, 3 minutos. ¿Qué hora? ¿Qué dice? ¿Hora usted para acostarse? Se levanta de madrugada a orar, porque la iglesia no está orando. En estos últimos tiempos la iglesia no está orando, no está ayunando. Dejémonos ya de tanta mentira, dejemos ya de tanta mentira, de tanto engaño. Está usted orando, está usted ayunando. Por eso que el diablo los tiene dormidos. Por eso es que el diablo siembra cizaña. La parábola de la cizaña hace hincapié en que Satanás sembrará junto a los que siembran la palabra de Dios. Oiga, cuando nosotros sembramos la verdad, la palabra, el evangelio de Dios, la verdad pura, también llega el diablo. No les creas. ¿Por qué cree usted que viene gente aquí? Hay gente que ha venido aquí tan solamente una vez y se va. ¿Por qué cree usted? Porque oyen la voz del diablo. ¿Quién saca a la gente de la iglesia? El diablo. Que el Señor lo reprenda. Y también los ministros del diablo. ¿Quién saca de la iglesia a la gente? El diablo. Porque escuchan la voz del diablo. Ay, mira ese predicador lo que dice, lo que predica. No le pongas caso. Allá hay otra iglesia. Allá permiten de todo. Allá hay payasos, allá hay circo, allá hay feria, allá hay baraja, allá hay lotería. Allá podemos hacer rifa. Allá no importa cómo llegue. Allá el pastor es bien chévere. Allá el pastor se viste de payaso. Allá el pastor es bien calidad. Vámonos para allá. ¿Quién saca a la gente de la verdad? El diablo. Deje de estar escuchando al diablo. Deje
de estar poniéndole el oído a los emisarios del diablo. ¿A quién está usted escuchando? Oiga, el diablo también siembra, ¿sabía usted eso? El diablo también siembra, porque tal vez usted quiere buscar de Dios, estar motivada en la oración, motivado a buscar al Señor en ayuno, y llega el diablo: mañana empezá, hombre, tómate un café. Y usted dice: yo iba a ayunar hoy, pero el café me dominó. Sí, porque escuchaste la voz del diablo. Ay, yo me voy a levantar de madrugada a orar. Ajá. Y te dice: mañana empezás, hombre. Es más, mejor el fin de semana, te dice, porque el fin de semana estás libre. Ajá. Y cuando estás libre es donde más limpieza haces, más aragante volvés, y no ayunaste, no oraste, porque estás escuchando al diablo. Señor los reprenda. Ajá. Qué terrible. Oiga, el diablo también siembra. ¿Qué es cizaña? Cuando habla la parábola de que su enemigo llegó a sembrar cuando estaban durmiendo. Así está la iglesia hoy, durmiendo. Durmiendo. Y ahí es donde siembra la cizaña. Ya no hay que hacer ayunos, pastor. ¿Sabe por qué? Porque ya Jesús ayunó, y hasta 40 días, hermano. Ya no hay que ayunar, le dice. Mentira del diablo. Dice: no hay que orar mucho porque da sueño. Mentira del diablo. Señor lo reprenda. Entonces, cuando la gente es débil y está escuchando aquellas voces negativas que te están alejando del propósito de Dios, entonces te das cuenta a la final que tu carne, tu cuerpo, tu vida espiritual está en decadencia. Por eso que cuando llega el ataque del diablo, ¡pah!, fácil al suelo, fácil a llorar, fácil. No puedo, claro, porque no estás orando, no estás ayunando, no estás buscando de Dios, porque le estás prestando el oído a lo negativo. Y todo aquel que le presta el oído a lo negativo va en decadencia espiritual. Bendito sea el nombre de Jesús. Terrible. Ahora, wow, bendito sea el nombre del Señor. El diablo también siembra la palabra, pero la palabra negativa. La palabra, ¿qué sembró en Eva? ¿Qué fue? Duda. ¿Qué sembró? ¿Por qué Eva le prestó el oído? ¿Por qué cree usted que caen los hombres allá afuera y los hombres de Dios caen allá afuera con alguna mujer y hasta con las de adentro? ¿Por qué cree? Porque le prestaron el oído a la serpiente. ¿A quién estás escuchando? Qué silencio, hermano. Qué silencio. Hubiera traído los ataúdes hoy para enterrarlos de una vez. Oiga, ¿a quién está escuchando? Cuidado con esa culebra. El diablo anda suelto todavía. Y mientras el diablo ande suelto, seguirá mintiendo, seguirá engañando. Cuidado con escuchar a los emisarios del diablo. El diablo es mentiroso. El diablo engaña. Usted no ve que aparece un loco ahí diciendo: ay, hablé con un extraterrestre. Ay, me enseñaron a hablar otras lenguas y me está dando poderes. Sí, el diablo es, y los demonios. Sí, son los demonios con los que habla la gente. Y por eso están todos turbados. Están todos ahí que no saben ni qué hacer, porque se ponen a hablar con el diablo. Se ponen a hablar con demonios, se ponen a hablar con espíritus inmundos, y también se ponen a hablar con aquellos que el diablo manda. Terrible. El campo representa el mundo y la buena semilla a los fieles del reino. El evangelio y los verdaderos creyentes serán plantados. Oiga,
por todo el mundo. Satanás, que el Señor los reprenda, también plantará a sus seguidores, los hijos del maligno, los hijos de la serpiente antigua. Entre el pueblo también sembrará, entre el pueblo de Dios, para oponerse a la verdad de Dios. La tarea principal de los emisarios de Satanás, de los ministros de Satanás, que el Señor reprenda dentro del reino visible del cielo, serán socavar la autoridad de la palabra de Dios. Hay un ataque contra la Biblia, hay un ataque contra la palabra de Dios. El diablo la ha extorsionado y la seguirá extorsionando. El diablo le da vuelta al verso y le enseña otra cosa, lo que no es, engañándole y mintiéndole. Hay un ataque contra la palabra, contra la verdad. Por eso usted no ve cuántas iglesias, hermano, que están apartadas de la verdad. Están apartadas. ¿Por qué? ¿A quién están escuchando? A un ministro del diablo. Que el Señor los reprenda. Y la Biblia lo habla claro en este tiempo. Están escuchando a ministros del diablo hoy en día, porque los apartan de la verdad, introduciendo herejías, doctrinas de demonios, introduciendo el paganismo dentro de las congregaciones, introduciendo el recasamiento y adulterando el altar de la iglesia. Terrible. Y yo me voy con él, dicen muchos, y apoyando a un emisario del mismo diablo. La Biblia dice que hay ministros de Satanás. La Biblia lo dice. O sea que el diablo, cuando mira a una iglesia pagana, mundana, liberal, dice: ese ministro es mío. Cuando el diablo pasa por allá afuera y pasa ahí donde están todas las iglesias del estado o en todo el mundo, el diablo pasa por afuera y dice: esa iglesia es mía, ese ministro es mío. ¿Por qué? Porque ahí se permite el pecado. Y pasa por otra y dice: ese ministro también es mío, dice el diablo. ¿Por qué? Porque está en adulterio y sigue predicando. Y pasa por otra iglesia y dice: esa también es mía, dice el diablo. El diablo tiene plantadas iglesias y plantados ministros, que el Señor los reprenda. Pero todavía hay una iglesia que no ha bajado la guardia. Hay una iglesia que llama Soja la Basaya, que seguirá predicando la verdad de Dios y escuchando la voz de Dios. El problema es que el diablo se hace pasar por Dios. Usted no ve que cuando llamaba Elías a Samuel, los que estudian la Biblia, decía: Samuel, Samuel. Y Samuel se despertaba y él pensaba que Elí lo estaba llamando. ¿Por qué? Porque no había él escuchado la voz de Dios antes. Por eso él no podía discernir la voz y decía: el que me está llamando es Elí. Y se iba con Elí y le decía: me llamaste. Yo no te he llamado, vete para tu cama. Y luego el Señor le volvía a hablar y Samuel volvía a despertar y se iba con Elí pensando que Elí lo había llamado. No, hay que tener el oído abierto espiritualmente para escuchar, para discernir quién te está hablando. Y a veces, por no ponerle atención a lo que estás oyendo, caemos haciendo lo que oíste. Y a veces cuando Dios nos habla, esa voz no la queremos oír. Cuando Dios te habla, no quieres oír esa voz, porque te gusta la mentira, te encanta el engaño. Hoy vamos a mentir, hoy nos vamos a poner de acuerdo, dijo Zafira y Ananías. Nos vamos a poner de acuerdo, vamos a mentir hoy. Una pareja de esposos mintiendo. Se fue primero Ananías y allá vendieron la propiedad. Sí, en tanto la dimos. Y ya el Espíritu Santo le había hablado a Pedro que Ananías estaba mintiendo. Y muchos quieren mentirte y muchos te van a mentir. Pero hay que tener discernimiento.
hay que tener discernimiento. El diablo va a querer llegar a mentirte. No le prestes el oído al diablo. No le prestes el oído a aquellas personas que te quieren ver destruido. No le prestes el oído a aquellos ministros que te quieren apartar de la verdad. Es más, el diablo es tan sutil, tan astuto, que aparenta como ministro cara de yo no fui, cara de piedad, y que Dios es amor. Y Él te va a hablar, es más, hasta te va a enseñar un poquito de que te guardes, pero por dentro Él sabe el plan macabro que está haciendo con tu vida. Porque ellos te van a enseñar después a odiar a tus hermanos y hasta de sangre. Que el Señor los reprenda. El diablo es tan astuto que si le prestas el oído, si le prestas el oído, mira lo que le pasó a Eva. Préstele el oído al diablo y me cuenta cómo queda. Bendito sea el nombre de Jesús para siempre. La tarea principal de los emisarios de Satanás dentro del reino visible del cielo será socavar la autoridad de la palabra de Dios y promover la injusticia y la falsa doctrina. Más tarde Cristo predijo un gran engaño entre su pueblo debido a esos supuestos creyentes que en realidad son falsos maestros. Vaya conmigo ahí rapidito. Hechos, capítulo 20, verso 29. Dice la Biblia, el apóstol Pablo hablando, les dice: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño, y de vosotros mismos también se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Hechos capítulo 20 y verso 29. Mire, dice que entrarán dentro del rebaño, dentro de las congregaciones, hombres perversos. El apóstol Pablo conocía los tiempos que en la actualidad él estaba viviendo. Ya habían hombres perversos que estaban trastornando el evangelio. Y dijo: y yo sé que después de que yo me muera van a entrar lobos rapaces. ¿Qué es un lobo? Una bestia. A comerse las ovejas. Y es más, dijo: y no solo van a entrar de afuera, dentro de ustedes mismos se va a levantar también hombres perversos. Hombres perversos. Y les van a hablar, dice, cosas perversas para arrastrar tras sí a toda la congregación. ¿De dónde se van a levantar también? Dentro del pueblo. ¿Hablando qué? Tenga cuidado a quien escuche. Cuidado a quien le presta el oído. Hay gente que le va a meter cizaña en contra de mí. Hay gente que le va a decir: ese hermano es aquí, ese hermano es allá, ese hermano es aquí. A ver, cuando alguien le hable mal de mí, dígamelo delante de él. Cuando alguien venga hablando basura de otra persona, dígale: usted se atreve a hablarme delante de esa persona toda la basura que me está hablando. Porque hay gente que tiene su propia versión. Que quede claro eso, hermano. Cuando venga un sinvergüenza, sea pastor, sea ministro, sea obrero, a hablarle mal de mí, dígale: usted está dispuesto a hablarme delante del hermano que usted me está hablando, antes de que deposite toda su basura. Porque ellos tienen su versión. Porque así es el diablo. Cuidado a quien le presta el oído, porque lo que están haciendo es meterte cizaña, es meterte odio, rencor, discordia. Y eso es abominable delante de Dios.
es abominable. Cuidado a quien le presta el oído. Cuidado a quien estás escuchando, hombre. Ellos pueden hablar toda la basura que quieran, pero dígale, ¿usted está dispuesto a hablar todo lo que me está hablando delante de él? Para ver qué carita pone. Porque hay gente que llega contando su propia versión. Así es el diablo. Esa es la cizaña de lo que está hablando ahí. Eso es cizaña. ¿Quién la sembró? ¿Y cuándo? Cuando te durmieron. ¿Cómo te durmieron? Hablándote bonito. Hablándote, uy, viera esto. Le invito un café, pero te está hablando mal. Te invito a una pizza, pero te está inyectando la basura que trae. Todo lo podrido que es él, te lo está inyectando. Te lo está metiendo. Para que después quedes con odio, con rencor, quedes lleno de podredumbre, quedes lleno de ¿qué? De discordia. ¿Y quién te la sembró? Tu pastor, tu amigo, tu hermano. ¿Quién te la sembró? Todo aquel que mete discordia. Ese es abominable delante de Dios, dice la Biblia. ¿A quién le está prestando usted el oído? No importa quién sea. Su mamá puede ser, pero si le está hablando mal, cuidado prestarle el oído a alguien que te está envenenando. Porque a la final, ¿qué pasa con alguien envenenado? Se muere o envenena a los demás. ¿Qué pasó con el COVID? Alguien que tenía COVID, ¿qué pasaba? Y venía a la iglesia está llena. ¿Qué pasa? A todos les da porque alguien lo trajo. Alguien trajo la enfermedad. Así es, hermano, esto. Terrible. ¿Qué dice? Porque yo sé que después de mi partida vendrán muchos de allá afuera, entrarán en medio del rebaño y no perdonarán el rebaño. Y lo que más me llama la atención, porque dice que y de en medio de vosotros se levantará uno que diga, yo soy el pastor aquí ahora. Se levantará uno que diga, yo he sido oficial internacional, me voy a quedar con todo esto. Lobos, rapaces, ladrones. Ahí el apóstol Pablo lo dice, que de en medio del rebaño se levantarán, en medio de vosotros se levantarán estos perversos para decir, hagamos otra nueva obra. Y el apóstol Pablo los conoce. Terrible. Tremendo. Y ¿sabe cómo dice? Dice que les hablarán cosas perversas al pueblo para engañarlo y llevarse, como hizo el diablo. Dice que con su cola arrastró la tercera parte de los ángeles. ¿Qué hizo el diablo? Dividió, robó, mintió y se llevó una tercera parte. ¡Ay, diablo, lo que te espera! ¡El lago de fuego! Terrible. ¿Y los ángeles le prestaron el oído a quién? Que el Señor tenga cuidado a quién le presta el oído. Porque ellos pueden predicar. No, si se dice que son sana doctrina, pero andan inyectando veneno, odio, rencor, discordia sobre todo el pueblo. Y son sana doctrina. Muchos que dicen que son sana doctrina. Yo diría sarna doctrina, tal vez. Sarnosos, inyectando veneno. Qué terrible, hermano. Oiga, la coexistencia del pueblo de Satanás con el de Dios terminará cuando finalmente Dios destruya a todos los malvados al fin del mundo. En cuanto a las otras parábolas que ponen énfasis en la mezcla de los creyentes con los incrédulos, eso está terrible. Cuando alguien le siembra cizaña, eso está tremendo. Mire, con esto estoy terminando. Mateo capítulo
13 y verso 36 al 46. Se lo voy a leer en otra versión. Jesús les dijo: el que siembra la buena semilla de trigo soy yo, el Hijo del Hombre. El terreno es el mundo, y las buenas semillas de trigo son todos los que obedecen las leyes del reino de Dios. Las semillas de cizaña son los que obedecen al diablo, que fue quien las sembró en el mundo. El tiempo de la cosecha es el juicio final, y los trabajadores que reciban la cosecha son los ángeles. Cuando Dios juzgue a todos, será como cuando se arrancará la mala hierba y se quema. Yo, el Hijo del Hombre, enviaré a mis ángeles para que saquen de mi reino a todos los que hacen lo malo y obligan a otros a hacerlo, a esas personas. Los ángeles las echarán en el infierno, y allí tendrán tanto miedo que llorarán y les rechinarán los dientes. Pero los que obedecen a Dios brillarán en el reino del Padre, como brilla el sol. Ustedes, si en verdad tienen oídos, presten atención a lo que el Espíritu dice a la iglesia. Tremendo, ¿no? Lo que dice la explicación de la cizaña. El que siembra la buena semilla soy yo, dice Jesús. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del maligno. El enemigo que la sembró es el diablo. Que el Señor lo reprenda. Cuidado a quién está usted escuchando. Póngase en pie y recuerde que esto es hasta que suene la trompeta. Padre y buen Dios que estás en el cielo, te damos gracias por tu palabra, Señor. Como atalayas que somos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, tocamos fuerte la trompeta con mensajes de alerta. Atalayas que somos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, tocamos fuerte la trompeta con mensajes de alerta.